Para hacer un ensayo es necesario realizar de forma correcta el inicio, el desarrollo y la conclusión. Un ensayo es un escrito literario en prosa en el que se desarrolla un tema específico, al cual el autor le imprime reflexión y subjetividad. Por ejemplo, se podría hacer un ensayo de los escritores latinoamericanos sobre la llegada del primer hombre a América, sobre la historia del deporte, las contribuciones de los egipcios al mundo y sobre muchos otros temas. En este video te explicaremos las claves para hacer un ensayo, centrándonos en cómo hacer las tres partes en las que se dividen los ensayos: el inicio, el desarrollo y la conclusión. Además, te daremos ejemplos para que lo entiendas mejor. Para realizar un ensayo es necesario que el escritor manifieste su pensamiento, es decir, que dé su opinión, la cual estará formada por información recibida y por atributos personales. El desarrollo de un ensayo no es solo exponer información sobre el tema que se trata, sino que el autor debe realizar un argumento que logre convencer al público lector para que se una a su perspectiva o interpretación. Además, es necesario que las ideas sean organizadas con lógica y coherencia para que el texto pueda alcanzar su objetivo. El escritor puede servirse de ejemplos para concretar su punto de vista. Ahora bien, si no se tiene experiencia en la realización de un ensayo, es recomendable primero escoger un tema sencillo y de agrado para el autor. Además, es necesario que las ideas sean organizadas con lógica y coherencia para explicar de forma clara el tema y para que el lector capte de forma sencilla las ideas que se quieren transmitir. Vamos a comenzar con los pasos para realizar un ensayo. Paso 1. Escoge un tema. Un ensayo puede tratar sobre filosofía, historia, política, cultura, arte, religión, deporte, sociedad u otro tema de tu interés. Dentro de estas ramas del conocimiento tendrás que escoger un tema específico. Por ejemplo, no puedes escribir un ensayo sobre el medio ambiente ya que es un tema demasiado amplio, pero podrías escribir un ensayo sobre el calentamiento global. Si no tienes experiencia en hacer un ensayo, es recomendable que escojas un tema sencillo y que sea de tu agrado. Paso 2. Hacer el inicio. Una vez has escogido el tema que quieres desarrollar en el ensayo, tendrás que realizar la introducción. En la introducción explicarás cuáles son tus objetivos al realizar el ensayo, los subtemas principales que tratarás dentro del tema principal y también explicarás la forma que darás al texto. Por ejemplo, si tu ensayo es sobre el calentamiento global, podrías explicar cuándo se inició a hablar sobre ello en la historia, por qué es importante actualmente, cuáles son las posturas científicas más defendidas en la actualidad y por qué has decidido escoger ese tema. Además, explicarás la estructura general de tu ensayo. También podrías explicar por qué has decidido hacer el ensayo, su importancia, relación con otros temas y otros aspectos que consideres importantes. En esta parte del ensayo puedes utilizar diversas técnicas para crear interés. Contradicción. La contradicción es una estrategia que el autor puede utilizar al inicio del ensayo para modificar o corregir un planteamiento que hasta cierto punto se creía correcto. Para que esta táctica cumpla su objetivo, el escritor debe plantear primero una idea o pensamiento global aprobada o aceptada por un buen número de personas. En el caso del ensayo del calentamiento global, podrías primero explicar cuál es la postura aceptada internacionalmente y después explicar otra que no sea tan aceptada pero que sea alternativa. Creación de interés. El ensayo cobra mayor interés si el autor va revelando la información de forma paulatina, es decir, poco a poco. Este tipo de procedimiento de entrada al suspenso, el cual le da la libertad al escritor de formular las preguntas o interrogantes como si fueran directamente al lector. En el caso de nuestros ejemplos del calentamiento global, no darías toda la información en la introducción, sino que darías pequeños datos e información breve de lo que explicarás a fondo en el desarrollo. Dar datos de interés.
Una forma de crear interés es dar datos que creen expectación y hagan ver la importancia del tema que has decidido desarrollar. En el ejemplo del calentamiento global, podrías explicar cuántos grados ha aumentado la temperatura, qué consecuencias ha habido hasta ahora o lo que alguna investigación ha predicho que ocurrirá. Si quieres un ejemplo específico de una introducción, puedes visitar el link que te dejo en la descripción del video. Paso 3. Hacer el desarrollo. El desarrollo de un ensayo se realiza presentando de forma clara y convincente el tema expuesto en la introducción. Se trata de la parte más extensa del ensayo y en la que se trata el tema en profundidad. En esta parte del ensayo se da la información más relevante sobre el tema que se ha escogido. Para ello se utiliza la información recopilada de libros, revistas, periódicos, monografías o fuentes sacadas de Internet. En el caso del ensayo del calentamiento global, podríamos crear esta parte con la siguiente información. Explicar en qué consiste el calentamiento global, la ciencia que hay detrás, posturas más aceptadas a nivel mundial sobre el calentamiento global, posturas menos aceptadas, autores reconocidos, investigaciones recientes. Paso 4. Hacer la conclusión. La conclusión de un ensayo conlleva a que el autor exponga sus ideas finales sobre el tema que desarrolló. Además, se hace un cierre de los planteamientos de la introducción y del cuerpo del trabajo. En esta parte, el análisis del ensayista puede abrir camino para futuras investigaciones. La conclusión expone un resumen de todo el ensayo. Aquí el autor incluye algunas frases reflexivas y profundas para causar impresión en el lector y hacer que éste genere sus propias ideas y preguntas. En el caso del ensayo del calentamiento global, la conclusión podría incluir las consecuencias que podría haber si sigue el ritmo actual de calentamiento del planeta. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué se está haciendo bien? Las soluciones. Propuestas de futuras investigaciones necesarias. Ahora ya sabes qué pasos tienes que seguir para hacer un ensayo, pero puede que aún te sientas algo perdido. En ese caso, puedes responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tema quiero tratar? ¿Qué temas conozco bien y son de mi agrado? ¿Por qué lo quiero desarrollar? ¿Conozco suficientemente el tema? ¿Cómo voy a organizar mis ideas? ¿Qué fuentes debo consultar? ¿Cuál es mi objetivo con el desarrollo del tema? ¿Qué elementos debo emplear para hacerlo más interesante? ¿Qué lenguaje voy a utilizar? ¿A qué público quiero llegar? ¿Cómo voy a persuadir o convencer al público lector? Y ahora pasemos a una serie de consejos que puedes aplicar en el ensayo que quieras coger. Te daré consejos para ensayos argumentativos, literarios, científicos, filosóficos y críticos. Consejos para ensayo argumentativo. La realización de un ensayo argumentativo es más sencilla si se tiene en cuenta los siguientes consejos. Elección del tema. El primer paso para realizar un ensayo argumentativo es la elección o escogencia del tema. La temática que se elija para desarrollar debe tener el contenido suficiente para que el autor exponga más abiertamente su posición. Investigación a profundidad. Una vez que se ha elegido el tema, se lleva a cabo una investigación profunda sobre el mismo. La lectura de trabajos anteriores ayuda a tener más conocimiento sobre el contenido a desarrollar. Las fuentes que se consulten deben ser confiables y precisas. Organizar ideas. En un ensayo argumentativo, el uso de un borrador o plan de ideas facilita la organización y la exposición lógica de los pensamientos o planteamientos del autor. Desarrollo. Luego de que las ideas estén claras, se pasa a la elaboración del ensayo argumentativo. El cuerpo del texto debe estar conformado por una introducción, un desarrollo y una conclusión tal como se describió en puntos anteriores. Vistazo a lo escrito. Finalmente, el autor debe revisar cuidadosamente todo el ensayo para corregir cualquier error que esté presente.
ya sea de ortografía o del planteamiento de las ideas. Consejos para ensayo literario. Realizar un ensayo literario comprende aplicar los consejos del ensayo argumentativo, pero con pequeñas diferencias. Las siguientes sugerencias ayudarán al desarrollo de este tipo de trabajo. El tema. El ensayo literario abarca una gran cantidad de temas. Eso le aporta mayor libertad, pero se aconseja que el autor escoja uno que conozca lo suficiente como para exponer ampliamente su punto de vista. Estilo. Se recomienda darle al ensayo literario un estilo y forma particular. Esto depende hasta cierto punto de la intención del autor para atraer al público lector. La sencillez y la claridad son las cualidades más aconsejables para este tipo de textos. Pensamiento del autor. En el ensayo literario es favorable que el autor manifieste con libertad su pensamiento respecto al tema. Lo anterior significa que la obra no necesariamente debe comparar los argumentos de otros autores u otras fuentes. Consejos para ensayo científico. Selección de la temática. Para la selección del tema de un ensayo científico se recomienda ir directamente a contenidos relacionados con la química, la medicina, la biología, la física, las matemáticas u otras ramas de la ciencia. La temática debe ser tratada con naturalidad, creatividad y originalidad para que el lector pueda mantener el interés. Objetividad y subjetividad. Si bien el ensayo permite el aporte de las ideas del autor, en el ensayo científico se aconseja compararlas con los trabajos desarrollados por especialistas en el campo de las ciencias. Es entonces necesario consultar a profundidad libros, investigaciones o cualquier otra fuente objetiva o imparcial para que el contenido sea equilibrado. Enfoque en el objetivo. En el ensayo científico, el autor debe enfocarse en su objetivo final. Esto le permitirá ser concreto y específico en cuanto al tema. En este tipo de documentos se recomienda no caer en rodeos para evitar que el texto pierda lógica e interés. El autor puede valerse de ejemplos para explicar mejor los argumentos. De esta manera, el entendimiento es más fácil para el lector y el ensayo es más fluido. Consejos para ensayo filosófico. Discusión del argumento. En un ensayo filosófico se aconseja que el autor discuta, contradiga, compare, critique o defienda el argumento principal del tema que escogió. En este caso, su sola opinión o ideas no son suficientes para ampliar el contenido. Sencillez. El autor de un ensayo filosófico tiene que abordar el tema con sencillez y naturalidad. Es recomendable que el escritor defienda su tesis o argumentos con claridad para que el contenido no sea complicado. Originalidad. Un rasgo que debe sobresalir en un ensayo filosófico es la originalidad. Aunque el autor tenga que debatir argumentos, es necesario que demuestre su entendimiento sobre el tema que desarrolla. De esta manera convence mejor al lector. Consejos para ensayo crítico. Sello personal. El desarrollo de un ensayo crítico comprende el juicio y el estilo personal del autor en relación a un tema determinado. Sin embargo, es recomendable que se añadan reflexiones que conduzcan a un debate más profundo, alejadas de simples opiniones. Comparación de pensamientos. En el ensayo crítico pueden exponerse los puntos de vista de otros autores respecto al tema que se desarrolla, con la finalidad de contrastar o afirmar pensamientos. Las comparaciones le aportan al trabajo precisión y confiabilidad. Destreza. La opinión que un autor da dentro de un ensayo crítico necesariamente tiene que ser reflexiva y lógica. Se recomienda que el ensayista active su destreza y habilidad de pensamiento para que el escrito tenga relevancia. La destreza del autor también puede manifestarse en el cierre o conclusión de este tipo de ensayos. En esta parte del texto, el escritor puede hacer una o varias preguntas para conseguir que el lector realice sus propias opiniones.
sin que eso signifique que esté de acuerdo con los pensamientos y las ideas del ensayista. Ya hemos terminado. ¿Te ha sido de utilidad? Espero que ahora tengas claro cómo hacer un ensayo. Si quieres seguir aprendiendo, puedes visitar el link de la descripción donde podrás ver ejemplos de ensayos y más. Recuerda darle like y suscribirte si te ha gustado. ¡Hasta pronto!